Nadie nace sabiendo. Y si somos honestos, nadie la tiene tan clara como parece. Todos aprendemos todo el tiempo, aunque no seamos conscientes, del trabajo, de los golpes, de los que nos rodean. Además, aunque a veces lo olvidemos, nadie llega solo y se aprende toda la vida. Esto es Aprendices. Historias reales, de personas reales que siguen aprendiendo, haciendo y creciendo. Igual que vos, igual que todos. En esta charla, Santiago Alfaro nos invita a pensar las debilidades no como un obstáculo, sino como una parte esencial del proceso. Habla de los golpes y besos de la vida, esas etapas en las que se avanza aprendiendo, incluso cuando parece que todo cuesta más de lo que debería. Con una mirada honesta y profunda, comparte cómo entender las caídas, aprender a transformarlas y seguir construyendo con propósito. Santi, muchas gracias por venirte, por estar acá con nosotros hoy. Al revés, agradecido yo, y siempre es un placer compartir estos espacios. Contame a qué te dedicas. Si alguien te pregunta quién sos y qué haces. Bueno, soy bastante multifuncional, digamos, pero soy profesor de educación física, ese es como mi origen. La docencia es el título que más me siento identificado hacia mi personalidad y lo que hago. Pero después convivo entre dos mundos, entre el mundo del alto rendimiento y después el mundo de la gestión / empresarial, siempre vinculado a la actividad física y al bienestar y al movimiento. Buenísimo. Siempre se habla en el mundo empresarial, en el mundo del deporte, esto de reconocer mucho fortalezas y debilidades, ¿no? Y quería conversar contigo de esto de las debilidades más que las fortalezas, así que vamos a tratar un poquito por ahí. Charlar hoy de eso, que a veces creo que nos cuesta mucho, y ahí te pregunto, ¿por qué pensás que nos cuesta tanto hablar de las debilidades? La pregunta es, si pensás que cuesta, capaz que me decís, no, vale, no, la verdad que... Bueno, ni que hablar que las debilidades cuestan mucho. Más que cuestan, duelen. Y sobre todo el dolor va asociado, o en mi caso, particularmente a procesos muy internos, ¿no? A las barreras que uno se va poniendo en su crianza, en su adolescencia, en su juventud, a temas que tiene miedo de poder mostrar o que queden a la luz, o por lo menos en lo que me ha pasado a mí, que después con el tiempo uno los empieza como a metabolizar de otra forma y entienden que es cruzar esas barreras, cruzar esos nudos, son la única forma de entender, de primero exponerse, y cuando uno se expone se pone más vulnerable y a partir de ahí empieza como el crecimiento de ese punto, de esa área o de esa debilidad que a veces es siempre, perdón, o casi siempre va asociado a procesos mucho más internos que lo que nosotros creemos, ¿no? Y eso que me consta que vos lo tenés muy capaz que desarrollado, ¿qué tan común es en los lugares donde te movés? Bueno, mi industria es una industria muy informal, entonces te permite el acercamiento con la gente desde otro lugar. En el alto rendimiento lo que nos pasa es que convivimos muchas horas, viajamos mucho, tenemos muchas horas de hotel, muchas horas de convivir, de saber la vida de los chiquilines, de qué hacen, de qué no hacen, cómo está compuesta su núcleo familiar, sus parejas. Entonces, eso es muy difícil, ¿no?, encontrar eso porque tenés un escenario de mucho contacto, de mucho vínculo y generalmente muy fuerte, y además se le suma la presión, en el sentido de que tenemos que tener resultados, tenemos que mejorar, lo medimos, lo cuantificamos. Entonces, eso hace que el acercamiento generalmente sea muy fuerte. Después, en la industria de la actividad física y el bienestar, nos pasa de que generalmente las personas vienen con otra barrera. No hay eso de que te puede pasar en un trabajo más formal donde hablas con tu jefe y pasan a haber otros problemas, ¿no? Muchas veces la gente va al gimnasio, va a la piscina y se cruza con el profe y hasta le comenta el problema que tuvo en el día, y sin embargo se encuentran viendo como una zona media terapéutica donde la gente conecta desde algún lugar con eso, pero yo lo que hallo es que
las barreras personales se ven disminuidas, digamos, ¿no? Y eso ayuda a poder sacar cosas que por ahí en otros ambientes es más complejo, ¿no? Pero yo siempre pienso, o sea, pienso siempre lo mismo, digo, la persona es la misma, o sea, en el mundo del deporte, esa persona trabajó en una oficina o está en el mundo más formal, por decirlo de una manera, y su contraparte, al que le cuesta hablarle, su jefe, vos dijiste hace un rato, también va a su mundo deporte, fitness y se muestra vulnerable. ¿Por qué en ese ámbito les cuesta tanto sacar esas máscaras? Y bueno, yo creo que somos absolutamente contexto dependientes, ¿no? Yo no soy de la misma forma en un lugar que en otro. No actúo igual en el alto rendimiento que en el mundo de la empresa. Sin embargo, soy la misma persona y sin embargo trato de responder con la mismo lente de valores, digamos, ¿no? Pero en un lugar depende mucho el rol de lo que tenga que hacer, de la imagen que tenés que a veces representar. Y de alguna forma son diferentes modelos de liderazgo siendo, ¿no? Casi que único. Entonces, creo que el desafío está por cómo nosotros en las empresas generamos los escenarios y las plataformas para que esa vulnerabilidad o asumir las debilidades como parte del propio proceso orgánico que terminamos haciendo las personas sea un proceso casi que de moneda corriente, ¿no? Y de alguna forma entender que somos un proyecto. Cada uno de nosotros somos un proyecto. Entonces, en ese proyecto nos pegamos una piña, crecemos, tenemos un éxito, al otro le erramos. Entonces, es siempre un camino como de laberinto hasta encontrar determinadas validaciones que a veces van asociadas al éxito y a veces van asociadas a pasarlo muy mal también, ¿no? Te voy a llevar a esto del alto rendimiento y la gestión, vamos a ir y venir en eso, pero vamos primero al alto rendimiento. A vos te tocó entrenar a Luis Suárez, a Forlán, a García Morales, a Osimani, tipos uruguayos, digamos, que jugaron y juegan o jugaron en alto rendimiento. ¿Qué tan importante es en el logro de sus resultados el blanquear con ellos las debilidades? Temas de flexibilidad, de metabolismo, de rigidez muscular, de peso, de lo que sea. ¿Qué tanto bancan esa toma ese tipo de personas? Esas personas generalmente tienen bastante tolerancia, lo que sí es muy difícil que las expongas públicamente. Ok. Si es un entorno en el mundo... O sea, vos te la dicen, pero nunca la dirían en el mundo de las formas, digamos, ¿Sí? es muy importante generar el escenario, como la red de confianza para poder, ¿no?, comunicarlo. El deportista que tiene una alta competitividad, ¿no?, o sea, que realmente quiere un proceso de mejora continua muy fuerte y es capaz de pagar todo el precio para que eso suceda, quiere que le digas todo. Porque que le digas todo lo que es malo, todo. Todo lo bueno, lo malo, principalmente lo malo. De hecho, si le vas con muchas flores, che, qué bueno que sos en esto. Es más de lo mismo. Y más de lo mismo. Para eso ya tengo la prensa. Para eso ya tengo a mi familia, tengo a mis amigos. Entonces son vínculos cercanos. Ellos entienden muchas veces, o la mayoría, es si el contexto está dado y tenés ese acercamiento que generalmente es más privado, ¿no?, porque no vas a sacar información que no corresponde, quieren que vos realmente seas, no duro con ellos, pero sí sincero. Y sobre todo, a partir de ahí, empezar a construir cuáles son los puntos de mejora, porque en esas personas los puntos de mejora son muy marginales, son muy poquitos, ¿no? Los top ya cumplen con casi todos los checks. Entonces, generalmente tenés que enfocarte en una, máximo dos cosas que a su vez tienen un mediano y largo plazo, como para poder mejorar su rendimiento y ser probablemente más longevos en la alta competencia. Te pongo el ejemplo que más conozco, que es el de Diego Forlán en el 2010. Vos se fueron a España a trabajar con él un montón de tiempo antes para conseguir resultados extraordinarios, como después lo vimos en el Mundial de Sudáfrica. ¿Qué tanto hubo de trabajar fortalezas y qué tanto hubo de trabajar debilidades en ese proceso con Diego de entrenamiento de casi 3 veces por día? Entrenaba, ¿no? Una cosa así. Llegamos a entrenar bastante. Probablemente hoy lo hubiéramos planteado desde otro lugar. Habría cierto grado de inconsciencia, principalmente de Diego y además mío. Entonces, eso colaboró con otras cosas que también fueron positivas. Pero con Diego, cuando nosotros llegamos al 2010, ya llevábamos muchos años de trabajo juntos, ¿no? Para el 2010 ya llevábamos casi 4 años y medio realmente desarrollando su proceso de trabajo. Entonces, teníamos muy claro los 2 o 3 puntos que teníamos como
la oportunidad para atacar. Lo que sí iban a llevar tiempo. Entonces él, cuando nos juntamos a charlar la primera vez a fines de noviembre, principios de diciembre del 2009, claro. Planteamos el escenario que fue, bueno, vamos a trabajar sobre esto, esto y esto. Ya sabes que esto más esto para vos es como tu gran debilidad. Y lo hicimos con tanta antelación, digamos, sin saber que el resultado que venía. Inclusive después en el 2010 Diego también tiene un momento bárbaro con el Atlético de Madrid. Entonces se sumaron, ¿no?, cosas que no teníamos contempladas, que se fueron anexando a ese camino. Pero realmente hubo mucho foco en poder él desnudarse con eso, asumir que era su punto débil, y dijimos, bueno, acá no hay mucho más misterio, este es el margen de mejora y atrás de esto vamos a hacerlo. Y mucha de la preparación, que si bien le llamamos como entrenamiento, no siempre había que moverse, correr, levantar pesas, sino que era fundamentalmente trabajar en el foco de determinadas cosas, de determinados escenarios, que él no perdiera la concentración, que estuviera en partido. Pasan muchas cosas durante el juego, entonces todo atenta contra que vos te distraigas, digamos, ¿no?, contra que no estés presente en ese momento. Y bueno, realmente fue como el gran desafío en eso. Y sobre todo, entender que iba a tener que soltar un montón de cosas que a él le gustaba hacer, que durante todo ese periodo no iba a ser posible, ¿no? Es difícil cuando uno viene cansado, te fue mal, o la gente te putea, o la prensa no está de para bien contigo, o no te fluyen las cosas. Está como respirar y saber que, bueno, vuelvo a casa, al otro día tengo que hacer esto, y, viste, sostenerlo con disciplina a pesar de que realmente no tenés... O sea, no hay camino fácil en eso. No hay camino fácil, y tenés cero motivación para poder hacerlo. ¿No? De uno, la motivación es un fósforo. ¿Y uno la motivación por qué? ¿qué Porque el resultado se ve a muy largo plazo. ¿Por el qué? resultado es cómo sostener una conducta a pesar del resultado. Okay. Entonces ahí empiezan los dramas, ¿no? Porque cuando fluye, está bárbaro, estoy motivado, me levanto, hago una masa. Pero cuando las cosas se complejizan y no fluye o no jugás tantos minutos, ¿viste? Empiezan a pasar cosas. Y lo otro, en el caso de Diego, en esa ventana de tiempo, fin del 2009 a fin del 2010, en términos de calendario deportivo, fue de mucha exigencia emocional y de mucha exigencia física, ¿viste? Jugó muchísimos partidos, todos con la lupa en él y en 2 o 3 jugadores que eran como, ¿no?, los playmakers de ese equipo. Después con la selección le pasó lo mismo. Él tuvo una visión que era, él entendía que había como una gran oportunidad para que todo el esfuerzo que él hacía se concretara en lo que le pasaba al Atlético de Madrid y lo que le pasaba a la selección. Entonces él tuvo una capacidad de lectura muy grande. Dice, ya ahora con los que juego y a donde vamos a ir, tengo chance de que todo esto termine plasmado. Y por eso fue una apuesta grande también. Muchas veces jugamos con un riesgo grande de que lo peor que le puede pasar a un jugador es lastimarse. Lo peor, la verdad que es lo más complejo, ¿no? Y él agarró eso y dijo, bueno, nunca estuvo sobre la mesa. Siempre fue, vamos para esta dirección. Capaz que en el mano a mano, esto de trabajar y de mostrarse vulnerable es más fácil o hay más ambiente porque vos lo conocés a esa persona y generás un vínculo personal. Te llevo al proceso que hicieron con la selección de rugby, que terminó la clasificación a jugar en Francia. ¿Qué tanto trabajan esas cuestiones de fortalezas como equipo y debilidades como equipo para también un resultado? Porque ahí ya se mezclan, ya no es la fortaleza individual, personal, individual tuya, sino como colectivo. ¿Cómo se trabaja eso en el colectivo? Bueno, lo que nos pasa en el rugby es que nosotros tenemos un poco más la oportunidad de aprovechar el tiempo porque tenemos más tiempo, ¿no? El jugador de fútbol juega cerca de 20 partidos más al año, entonces en el rugby eso es menor. Se juega en menor cantidad de partidos, entonces te permite, tenés más tiempo para preparar otras cosas que en otros equipos decís, che, me gustaría hacer esto, pero las urgencias no te ¿Jugás todo el fin de semana o jugás 2 veces por semana? Dejan o jugás 2 veces por semana y decís, ¿dónde meto todo esto? Y después cuando se corta y las 2 semanas que tienen, o semana y media, 10 días, 12 días que tienen los jugadores, chao, apagan y no quieren saber de nada con esto. Entonces es muy complejo construir, ¿no?, toda esa pata con eso. En el rugby lo que tenemos es más disponibilidad de tiempo y tratamos de optimizarla en salario emocional. Entonces, particularmente cuando vos jugás para tu país y para Uruguay, que somos, ¿no?, tremendamente orgullosos de la celeste con eso, tiene mucho peso. Lo que sí, podés no hacer nada y esperar que estás jugando por Uruguay o no. Empezar a trabajar desde ese lugar, cuál es el rol de la persona, cuál es el legado que están haciendo, ayudarlos a ubicarse en una ventana temporal. Vos
antes que vos hubo esta persona, va a venir otra que va a ser probablemente la línea de sucesión que tenemos de los jugadores. Entonces, ¿qué vas a hacer por tu puesto? ¿Qué vas a hacer por esta camiseta? ¿Qué vas a hacer por los demás? ¿Cómo construís esa red de confianza con el equipo? Y la verdad que eso termina teniendo mucho, mucho rédito porque le da un sentido de propósito y sobre todo cuando en realidad, viste, la paga salarial o la guita no es lo que termina moviendo esto, no es el principal driver. Entonces tenés que balancear en que los chiquilines reciban más cosas que hagan sentido a lo que hacen todos los días. Entonces construir, ir a los eventos más importantes, ¿no? En el caso de un mundial, en el 15 o el caso de un juego olímpico, como le pasó a la selección de Seven, Al Seven. termina siendo, ¿viste? Como el motivo de vida y a partir de ahí queda un mojón muy personal para siempre, ¿no? Porque el esfuerzo es muy grande, porque la convivencia es muy grande y porque la capacidad de adaptarse es enorme, porque tienen que entender que son como las piezas de un puzzle que solamente funciona cuando la foto está completa. Y si esa pieza no está, no. Y eso es entregar el tiempo a los demás, es querer que el otro mejore. Y bueno, ahí hay que gestionar los egos y gestionar, ¿no? Y hay todas esas que, opiniones. a vos como entrenador y persona, ¿qué te gusta más? ¿El uno a uno o el colectivo? Me gustan mucho las dos cosas. Me gusta más el colectivo. Me siento mucho más identificado con el colectivo. Eh, la capacidad de poder percibir lo que va pasando, cómo de un día para otro uno tiene una realidad completamente diferente y decís, ¿qué pasó acá? Cómo el mismo grupo de jugadores, en la misma cancha, con las mismas pelotas, con los mismos contextos, un lunes te responden una cosa y el martes parece que fueron otro grupo de personas que la sacaron de otro lado, que hasta casi la desconoces. Y eso pasa muy seguido. Entonces, ¿cómo traes eso a raya? ¿Cómo haces para que más o menos vaya en un camino? Es un desafío alucinante, ¿no? Donde es muy artesanal también, hay mucho ensayo y error, pero después hay cosas que tenés que repetir como todos los días, ¿no? El momento de cómo presentarte el entrenamiento, qué es lo que vas a buscar, ser muy metódico con algunos puntos de liderazgo. Y lo otro es que nosotros, particularmente con el equipo de 7, de Seven, hemos adjudicado roles que hacen que el equipo se co-construya, digamos, ¿no? Están los líderes de juego, que generalmente es el capitán, más alguno más, y obviamente son líderes espirituales, pero después tenemos los líderes de hábitos, donde ahí hay un grupo que te da una revisión sobre la alimentación, otro sobre la hidratación. Entonces, lo que hacen es un subgrupo se encarga de determinados temas. Hay un grupo de energía, que nosotros, viste, tratamos de que eso tenga como un fluir bastante dinámico y entonces el grupo de energía a veces viene con algún chiste, a veces con alguna joda, a veces fracasan y todo el mundo le toma el pelo, el grupo de energía no organiza nada. ¿Y esa construcción de los grupos se hace en función de las cualidades de los integrantes? Se hace en función de la cualidad de los integrantes, que a veces decanta y otras forzás. No, digo, hay gente que no se siente identificado con nada y si flaco, vas a venir acá y aunque no te guste, adaptá, trabajá en eso, mejoralo y vamos arriba y a veces ves que la pasa muy mal y bueno, bienvenido. O sea, eso es parte de todo este show que realmente queremos sostener, que solamente se sostiene con la energía en cosas que a veces o generalmente no nos gustan tanto. Después ir adentro de la cancha y jugar a la pelota, se divierten y la pasamos bárbaro. Pero construir un equipo de alto rendimiento es mucho más amplio que eso. Entonces, no se trata de solamente entrenar o de levantar pesas o ir a hacer la rehabilitación. Hay un montón de esfuerzo que hay que ponerla en un punto y generalmente va más por deconstruir que por construir, ¿no? Y aceptar eso. Y eso los expone y al sentirse expuestos también nos permite que en los momentos que son más íntimos ser más vulnerables con eso, decirnos más cosas, pasarnos más facturas y eso, ¿viste? Eleva. Cuando vos escuchás ejemplos de otros equipos que realmente lograron cosas buenas, y no es por asociarlas al éxito, sino por la unión que había en eso, todas generalmente antecede un problema, antecede un lío en el equipo, antecede una gestión de egos. Entonces todos hablan generalmente de que hubo un punto de quiebre. Y haces el shift. Exactamente, ¿viste? Y
A mí me pasa muchas veces que cuando pongo ejemplos del mundo del deporte en ámbitos laborales, dicen, pero eso, no me pongas ejemplo del mundo del deporte porque ahí está lo lúdico, está la pelota, es una papa para Forlán motivarse porque juega al fútbol, hay una componente de juego, de diversión, que en el mundo laboral no está. Vos tenés la suerte o el privilegio de trabajar en los dos mundos, el mundo deportivo, más esto de alto rendimiento, gestión deportista, pero también gestionás personas que trabajan, que lideran equipos de laburo, que lideran instituciones deportivas. ¿Qué hay de trasladable o qué hay de replicable del mundo este que me estás contando, de los grupos de energía, los shifts de crecimiento, las crisis como oportunidad para mejorar en el mundo laboral? ¿Qué hay de real en eso? Yo creo que la realidad es el 100%. De hecho, a mí muchas veces lo que me pasa es que voy a algún congreso y suben personas a hablar del escenario y hacen su ejemplo de empresa y dicen, bueno, como en el deporte, mire, entonces tenés como esos ejemplos que el propio mundo empresarial trae y pesca de esa pecera y lo pone como ejemplo. Entonces, si no lo pusieran como ejemplo, digo, está, listo. Pero realmente te lo ponen como ejemplo. Entonces, hay una trazabilidad grande. Ahora, es muy difícil tener la experiencia para que eso termine sucediendo, ¿no? Uno, como líder de una empresa, de un área, de un proyecto, la progresión fue más a largo plazo, ¿no? Vos capaz que liderás un proyecto, hoy todo pasa antes, pero 28, 29, 30, 35, 40 años, 45, y ni que hablar más, pero porque por ahí son altos ejecutivos. Y tuviste todo un proceso, pero las personas que pasaron por el deporte, esa olla a presión la vivieron a los 12, 13, 14, 15 y a los 20 años te miraban 60, 70 mil personas, donde si fallabas algo se te caía el estadio arriba. Entonces, cuando dicen, che, esto del deporte, sí, pero Pero es lo que es. es lo que es y a esas personas todo le pasó antes, ¿no? Como es la universidad de la vida puesto entre la niñez y la adolescencia y en la juventud. Cuando vos vas a empezar la facultad en la vida real, acá te tiran a la cancha y es como estar en el circo romano, ¿no? Es muy complejo. Entonces tenés que gestionar un montón de cosas que van pasando, que intereses, es mi compañero de equipo, pero es mi puesto y es durísimo. Entonces, el nivel de competitividad que se genera ahí, y es difícil tratar de cortarlo y ponerlo en la empresa. Después lo que pasa en la empresa es que tratás de rescatar esos valores, ¿no? De construcción colectiva, del esfuerzo puesto en un punto, de que si gana el equipo ganamos todos, pero después en la vida real no es tan así. El premio va para uno y no para otro, la charla no sé, El aumento de sueldo. El aumento de sueldo, el bono, no es tan horizontal, digamos, ¿no? Entonces, es complejo. Lo que sí me parece muy importante del deporte es construir, y traerlo a la empresa, construir la red de confianza, ¿no? Todo aquello que vos decís verdaderamente se haga. Si no se hace, asumirlo adelante de todo el mundo y de alguna forma entender que tenés que construir otra serie de recompensas que van más allá de las salariales. Entonces, si esas tres cosas terminan pasando en el mundo de la empresa y tenés similitudes. Y después los niveles de presión son diferentes. Una cosa es estar en un quirófano con un corazón abierto para ese grupo de profesionales y otras es que te presentes a un proyecto de una licitación que vas a ganar y al otro día si la perdiste, yo qué sé. La vida sigue. La vida sigue. Entonces son diferentes niveles de presión, ni que hablar. O sea, a veces dicen, no, jugar a la pelota. Ah, mirá, jugar a la pelota. Dale, vení, parate acá. A ver que te putee todo el mundo, que te insulten, que te chiflen. No es que esté tomando partido que eso esté bien, pero es la realidad. Es la realidad de lo que pasa. Y es lo que pasa. Y hay que convivir con eso. Y hay que convivir. O, perdón, el mismo en el baby fútbol, ¿no? Tenés 50, 60 padres afuera que pasás por una cancha de baby y decís, uff, ¿qué está pasando? Que esto es la final del mundo. Y si bien yo durante gran parte de mi vida fui muy crítico de eso, también el Uruguay tiene éxito deportivo gracias a esa presión que pasa desde chico. Entonces, ¿hasta dónde vas o no vas con eso? No hay una receta. Algunos explotan y otros bancan pulen, y siguen y mejoran y realmente terminan saliendo adelante. Santi, retención y contratación en el mundo laboral. Hablábamos esto del mundo laboral. ¿Qué tanto mirás vos a la hora de liderar equipos el tema de conocimiento personal de mis características pro y las cosas que hago bien y reconocimiento más qué tanto me conozco en lo que no soy bueno? ¿Cuánto mirás eso a la hora de contratar? Bueno, nosotros lo miramos, o sea, prestamos en este momento especial hincapié en el potencial de desarrollo que tiene. Hay una migración muy importante ahora entre como la camada más vieja y la camada más joven, le voy a llamar más del 85 y por debajo de los 96, 97. Entonces
Ahí nosotros tratamos de que la retención sea una cosa importante, pero de todas formas lo que más nos preocupa es como el valor que deje esa persona en el momento que esté con nosotros. Lo migramos, me parece muy lindo esto desde el discurso, pero antes si formamos a alguien no queríamos que se vaya. O sea, a ver, así te entiendo bien. Ahora sos más consciente que se van a ir. Soy Y decís, 100% y más mientras consciente. estén, que den lo máximo que nos puedan dar. Exacto. Es como decir, Lo tengo el máximo- talento en el cuadro, sé que va a jugar una temporada nomás porque está, pero que haga todos los goles que pueda. Sí, exactamente, sabemos que se va a ir. Eso en el mundo de la empresa, ¿no? O sea, se va a ir, chau. Hoy hay una migración muy grande porque el potencial de desarrollo, los jóvenes hoy nos piden más cosas de proyectos de liderazgo, de poder manejar alguna área, de coordinar espacios. Sí, de la que les podés dar. Y nosotros para eso tenemos 5 Sí. puestos. En la segunda capa tenés 8 puestos y después se acabó. Después todo lo demás, picamos la piedra. Entonces, todo aquel que no termina como para desembocar en eso, tratamos de tener una comunicación y un vínculo de que, por lo menos en este periodo, nuestra industria va muy asociado a la conexión de las personas, ¿no? Tratá de estar absolutamente presente, pasala bien, dejanos algo. Nosotros vamos a tratar de pagarte con la misma moneda, digamos, que son las relaciones humanas, y después ojalá brilles en otro lado. Y si te va mejor, te voy a subir al auto y te llevo. O sea, hemos aprendido a soltar un poco No más es lo esa normal igual, sensación. Santi, eso. No Sos es lo consciente normal, de eso, ¿no? no es lo normal. A la gente no le gusta que se va, o sea, al Lo que pasa es que empresario uruguayo no le gusta que se te vayan de la empresa. Y eso que decís, te voy a llevar en auto a un nuevo laburo, Yo creo que depende mucho de la industria, ¿no? Hoy la industria tecnológica se está recontrapeleando, y bueno, ahora hay una meseta, pero hasta hace poco ¿sí? se estaba peleando por de dónde, qué pecera te pescaban, y realmente era un cruce como robar uno al otro todo el tiempo, y eso era o beneficios o guita, y a veces un poco de proyecto. Y eso te termina decantando una toma de decisiones. En nuestra industria, que es otro tipo de industria, que es una industria no solamente de las relaciones, sino que en realidad es una industria como de la rutina, ¿no? Te veo 2 o 3 veces por semana, vos venís acá a buscar bienestar, venís a desenchufarte un rato. Es una industria más apagada en términos de decir, bueno, acá La vorágine no es tanta, digamos. hay menos vorágine y mucho más horizontalidad. Entonces, es clave que la persona que esté, por lo menos en nuestra visión, esté conforme y contenta con lo que vaya pasando, y eso es lo que nos da la persona y lo que nosotros le podemos dar también. Y ayuda mucho a setear la expectativa con eso. La rotación que nosotros tenemos no es la de la tecnológica, porque se pelean por los cerebros todo el tiempo, pero es una rotación media, digamos. Entonces, sabemos que tarde o temprano se va a terminar yendo. Entonces, es mucho más importante la huella que se llevan nuestra, porque sabemos que eso automáticamente va a la recomendación, y otra persona que venga a laburar con nosotros, lo que va a hacer es Uruguay chico, es llamar a Ale y decirle, che, Ale, ¿trabajaste ahí? Bueno, ¿qué onda? ¿Está bueno? ¿No está bueno? ¿Qué te dejan? ¿Cómo se manejan? ¿Qué cosas organizan? O sea, ¿cuál es el rol del recurso humano en esa estructura? Entonces, hemos aprendido. La verdad que fue una dura piñata, digamos, ¿no? Porque al principio, para nosotros la educación y la formación es una pata muy importante, pero ahora ya es como, ¿no? Es higiénico. Lo damos porque es parte de la construcción, y después si se van, bienvenido sea. Y cuando alguno se va a hacer algo mucho mejor, la verdad, golazo. Obviamente que siempre al final del día decís, se fueron a la competencia. Oh, Se te retrasa un poco la tripa. se te retorce un poco, pero es personal. Después nadie le da pelota a eso, ¿entendés? Entonces, sí, está listo. ¿Y qué tanto hay hoy por hoy de autoconocimiento personal? ¿Pensás que los jóvenes le están dando más bola a eso? A conocerse, esto que hablamos de las limitaciones, a saber hasta dónde sí, hasta dónde no, cuáles son sus áreas más oscuras, que lo que nos pasaba a nosotros cuando teníamos 20 años, hace 25 o 30 años, Sí, hace un montón de tiempo. Voy a abrir, La puta madre. Sí, tal cual. Voy a abrir este segmento de Hablemos sin saber, ¿no? Opinión absolutamente Sí, opinión, eso es. personal. Y creo que hoy las generaciones están mucho más transparentes. Creo, me pasa con mi hija más grande, digamos. No digo con mis hijos porque los otros son muy chiquitos, pero sí con mi hija más grande. Marty tiene 14, 15. 12. 12. Pero viste, tengo Ya, charlas ahí. que con mis viejos, conmigo hubiera sido impensado. Sí, por ahí mis hermanas, que somos mucho más próximos. Y
Y veo una generación, dialogo mucho con gente de 22, 23, 24, 25 y hay mucho más transparencia en poder sacar sus sentimientos, lo que piensan, ser más francos con lo que va sucediendo. Lo que sí, esa sinceridad a veces no termina construyendo y por otro lado... El sincericidio. Sincericidio. Y por otro lado, siento que de alguna forma este proceso, esta ventana de tiempo que estamos viviendo, en algunos casos, por supuesto, por no generalizar, les ha robado como la energía de seguir adelante. A ver, ¿cómo es tengo eso? que respetar este momento, que yo estoy así. Sí, ya sé, pero la vida... Dale, o sea, esto Dale, que sí, claro, quiero sí, respetarme y quiero descansar. Está bien no. que te respetes, me parece bárbaro, pero la forma de respetándote es tipo, keep going. O sea, vamos a empujar un poco más. Subite a la bicicleta y pedalea. Subite a la bicicleta y pedalea y a su vez atravesá el momento pedaleando. No todo el tiempo tenés la oportunidad de parar. Y con esto no lo hablo de vértigo de vida, sino porque, a ver, también nos perdemos la oportunidad de desarrollar la capacidad de seguir adelante a pesar de un momento jodido que estamos pasando. Y la vida es piña, cachetazo, beso, 3 cachetazos, 2 besos, y siempre vas en desproporción. Va mucho en cómo vos te tomes eso y tengas la capacidad de ir es cierto esa atravesando. cosa de la fortaleza que a veces la vemos como decir, no, tengo la capacidad. A mí me pasa a veces que ve gente y dice, no, me priorizo, digamos, ¿no? Bueno, el tema es a qué costo y versus qué, digamos, ¿no? Y a su vez, ¿dónde está en el espejo porque me quiero mirar el ombligo o me priorizo por el vínculo con los demás? Entonces, no vivimos en la isla como con Wilson. O sea, Sí, hay otros. Hay otros. Entonces, todo el tiempo es tejido social. El cerrado, que es tu casa, tu familia, los gurises, ¿no? El segundo, que son tu vínculo de amigos, y capaz que alguien del trabajo, después el trabajo, después tu vida pública, digamos, claro. ¿No? Entonces, no es que me encierro y me quiero priorizar y ¿no? Está todo ok. Acompañá ese proceso, pero seguí pedaleando, seguí en la bici porque es importante porque empezás a aprender otras cosas que son atravesar esos momentos grises con la capacidad de seguir avanzando. Inclusive, si realmente te estrellás en la primera bocacalle que encuentres. Y eso también es parte de que sea bienvenido hacia la gente. Entonces, una de las cosas que me está pasando con algunos casos de los chiquilines más jóvenes es eso, es bueno, y yo tengo que expresarme. Sí, está bien, pero pará. Expresarte también me impacta a mí. ¿Hasta dónde vos te vas a expresar? Claro, esa sinceridad malentendida. Sí, ¿no? Claro, me quedé tranquilo porque expresé todo. Wow, expresé todo. Y si a mí me dejas roto, o sea, entendamos que ¿no? Tu límite es un poco el tuyo y un poco el mío, y nosotros tenemos que convivir en un área que es probablemente medial. De construcción más colectiva. Y es mucho más colectiva, ¿viste? Tampoco es... ser sincero está ok, pero ¿a quién y a dónde y de qué forma? Y ahí sí te jugás, ¿no? Lo que va pasando. Y muchas veces uno logra la sinceridad con la persona y decís, me dejaste destruido, no tengo ni la capacidad de devolverte un feedback o decirte qué pienso, porque ahora sí necesito un par de minutos para levantarme de este boxeo, ¿no? Y después que se mezcla todo. Traes, ¿viste? Les cuesta segmentar el problema o el tema. No, porque a mí me pasó esto, y yo sé que somos el mismo envase humano, pero para este tema te corresponde. ¿Querés que te ayude? Vamos arriba, pero te corresponde. No me puedes proyectar en yo hacerme cargo de este problema que estás teniendo, porque digo, te puedo dar una mano, te puedo ayudar, puedo buscar a alguien que te ayude en eso, pero no soy yo. No, pero acá el jefe, el líder, no, pará. No es tanto, porque a mí también me pasan cosas. Entonces, es muy complejo, ¿no? Hoy hay más un escenario nuevo. Y en ese escenario nuevo también vamos aprendiendo. Entonces, toda esta sinceridad no es fácil metabolizarla y devolverte algo copado como si fuéramos los Reyes de América. Ni siquiera estamos preparados para eso. Imposible. ¿En qué debilidad estás trabajando hoy tuya? ¿A qué le estás dando bola hoy? ¿A qué oportunidad de mejora? ¿Qué área más oscura, gris? Y bueno, yo tengo bastantes años de terapia, lo cual eso me ha ayudado mucho. Bienvenido al club. Eso me ha ayudado mucho. Si yo me miro con el Santiago de niño, preadolescente, adolescente, yo tenía muchos miedos, muchas vergüenzas de dónde venía, lo que hacía. Yo vengo de una familia clase media laburante y cuando me fui al rugby era un estrato social medio alto socioeconómicamente hablando. Entonces
siempre tuve, más que miedos, dudas, ¿no? Si eso era para mí, después, no, la vida te ayuda a soltar. Y después lo mismo, yo académicamente en la escuela fui un alumno estándar para abajo. Y también, ¿viste? ¿Cómo voy a poder construir mi carrera profesional? Y dudas que te van pasando y ni te digo a mi viejo, probablemente ni me las decían, ¿no? Entonces, los años de terapia, probablemente también tengo 2 hermanas que tienen un vínculo muy fuerte conmigo y me ayudaron mucho, me expusieron en todo ese proceso. Y hoy, más que lados grises, oscuros, trato de que las personas entiendan desde dónde yo me vinculo. Muchas veces exponiendo debilidades mías, que exponiéndolas y luego trato de hacerlo a través de la parodia, digamos, a mí es como un bien personal que me hace, ¿no? Yo soy esto, sabelo. Obviamente que dependiendo del contexto, cómo lo explico, qué lo digo, pero que no haya 2 lecturas en base a eso. Y eso de alguna forma me ha mejorado como mi proceso personal, ¿no? Antes lo hacía con mucho miedo, ahora lo hago con más gracia y ahora hasta la gente de alrededor me toma el pelo. No, vos no lo hagas porque ya sabemos que no vas a poder hacerlo. Y lo tenés como asumido. Y lo tengo recontra asumido. Antes me pesaba un montón porque me daba vergüenza no saber hacerlo. Pero ¿te da vergüenza que el no poder estar a la altura? No poder estar a la altura o no poder cumplirlo o en esto no sos bueno, flaco, manejate. Y no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Pero el decir no pasa nada me costó años, ¿no? Hoy te digo no pasa nada. 2x3, cuando quedo evidenciado en eso, ¿viste? Respiro por adentro, me río, pero digo, qué duro. Bueno, sigamos, me subo a la bici. No, pero no es fácil decir no pasa nada si no puedo. Sí, no es fácil. A mí o pedir ayuda. Me costó mucho. O rodearte de gente que pueda hacerlo, digamos, bueno, no sé. Sí, eso que es la fórmula parece tan sencilla, tan clara y sencilla, a mí me costó un huevo, me cuesta un huevo. Y ya ha pasado. De hecho, me pasa con mis socios de trabajo, digamos, ¿no? Identificar que ellos son mucho mejor que yo en un montón de cosas. Y, digo, si no se ocupan ellos, yo no es que jamás lo podría hacer. La curva de esfuerzo que tengo que hacer para lograr el mismo resultado no sé si estoy dispuesto. Porque eso también implicaría dejar de hacer cosas que a mí me hacen bien. Entonces, trato de aprender, pero ni que hablar que a veces me preguntan un tema y digo, hablalo con Ale. Y no, pero te pregunté a vos, es que hablalo con Ale. Yo no tengo miedo de enredarte más de la ayuda que te puedo terminar dando. Y, viste, es como pasar, no es pasar la responsabilidad, realmente, genuinamente siento que va a ser mucho más fuerte desde ese lugar. Y después hay un proceso, ¿no? Vivo, digamos, del proyecto del viaje y no del destino, en que a medida que voy creciendo voy encontrando cosas que digo, y esto... Y tengo que agarrarlo y procesarlo y poder sacarlo. Trato de no demorar mucho en eso porque de alguna forma también el tiempo es bastante finito en términos de mejora personal. Y hoy me encuentro en una etapa de mi vida que estoy, ¿no? Jugando ya salí del vestuario para jugar el segundo tiempo. Segunda mitad. No es que entra al vestuario. Che, Santi, la última, compartimos, somos misma generación, tenemos hijos de edades similares, digamos. Hablamos mucho del mundo laboral y esto de ser papá, digamos, ¿no? ¿Pensás que nos pegamos mucho o que nos castigamos a veces más de lo... Será porque me pasa a mí, pero te pregunto, esto de capaz que nuestros padres hacían todo más fácil o no se preguntaban tanto, y esto de terapia y conocerse y qué sé yo, ¿hasta qué punto nos termina jugando en contra y pensar que no estoy cumpliendo como papá? Mira, hace algún tiempo una veterana me agarró y me dijo, mira, van haciendo lo que pueden, me dice. O sea, yo creo que desde que nacieron mis hijos se destaparon un montón de miedos que yo no sabía ni que tenía. Ni que existían. Hoy con una hija adolescente tengo miedos que se destaparon hace 15 días. O sea, y sí, yo creo que había otros problemas. Había problemas. Porque, ¿no? De vuelta, en la juventud de los 80 a los 90, que fue cuando nos criamos nosotros. Sí, había dramas. Había dramas, y nosotros vivimos en la calle y pudimos jugar y ser más libres con eso. Hoy hay otras restricciones. Hoy realmente el game changer son las redes sociales y el manejo de los dispositivos electrónicos inteligentes. Y la verdad que yo que me siento cerca de eso, me doy cuenta que estoy... No, es imposible lo lejos que... O sea, hay un montón de cosas las cuales...
no sé cómo hacerlas. Y a veces se la pregunto hasta a mis propios hijos, porque tengo miedo de macanearla, digamos. Y hasta dónde les pregunto y hasta dónde bajás una línea, si esto funciona así, chiquilín, si no le gusta, lo lamento. Y es un ensayo de error grande. No tengo mucho la respuesta. Lo que sí es que trato de vivirlo sin que me afecte tanto, porque cada intercambio con ellos quedo emocionalmente sacudido, ¿viste? Decís, ¿qué me espera mañana? Y Martina, que es la nena, ¿viste? Y hay un montón de ideología de mis papás que la traigo y en realidad es lo mismo y hay que apoyarla y uno al final del día tiene que soltar la correa al perro Y ver qué pasa. hija, Y confiar. y confiar. Y cuando no confías es durísimo porque te duele, pero también pasa. Y también te mienten y te engañan. Sí, obvio, sí. Trato de transitarlo. Lo único que intento es de que no me desestabilice. Eso es lo único. Es muy difícil. Que es muy difícil. Intento que no me desestabilice. Después las respuestas las tengo que salir a buscar. Colectivamente, familiarmente. No tengo como la claridad para a veces, bueno, esto es, hablemos que te voy a decir cómo funciona. No. Santi, como siempre un placer, muchas gracias por este rato de conversación juntos. No, al revés, pasé divino y estos espacios son súper enriquecedores y también ayuda a uno como a pensar cosas que en el día no prestas tanta atención y nos viene muy bien. Y bueno, ojalá por muchos espacios más como este. Vamos arriba, gracias.